Bendecido sábado y gracias otra vez por unirse a nosotros en el estudio de la carta a los Efesios. Esta vez vamos a hacer el último capítulo, Efesios capítulo 6, y de suerte para ustedes, si alguna vez se pone un poquito largo, este capítulo siendo el último capítulo de la carta, no hay tantas referencias, vamos a tocarlo más por lo que dice. Sí hay algunos versículos que vamos a ir y mirar, pero vamos a enfocarnos más en lo que es. Antes de empezar, vamos a tener una oración para empezar. Gracias Dios por este estudio que estamos entrando. Gracias por la oportunidad de poder pasar por todo, la carta de Efesios juntos y por poder abrir la palabra tuya y sacar no solamente lo que dice en Efesios, sino también expandir para poder entonces tener un mejor conocimiento de lo que tú querías decirnos por medio de Pablo. Te pido que ahora que estamos terminando esta carta, que este capítulo también sea de bendición para nosotros y que le podamos sacar aprovecho también. Igual, como siempre, no para nosotros solamente, sino también para poder ayudar a edificar a otras personas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como estamos diciendo, vamos a ya terminar aquí Efesios capítulo 6, la última parte de esta serie. Y aquí está Efesios capítulo 6. Aquí estamos. En el capítulo 6, ¿verdad? Nosotros, antes de llegar al capítulo 6, nosotros vimos que en el último capítulo, capítulo 5, voy a ponerlo aquí un momentico, solamente, no lo vamos a leer, pero solamente para que lo tengan en pantalla. Nosotros hablamos sobre cómo someterse el uno al otro, ¿verdad? Pablo nos dijo que nosotros seamos imitadores de Dios, ¿verdad? Como vemos aquí en el primer versículo, como hijos amados, y nosotros vimos esto en el ejemplo del verdadero Hijo de Dios, como Él se entregó por nosotros. Cuando nosotros nos entregamos el uno al otro, lo hacemos para hacer el bien, nosotros estamos imitando a Dios y como Él se entregó, también dándonos a su único Hijo. Y el Hijo también vimos que se entregó en el último estudio, dando su vida por nosotros. Nosotros también vimos en la última parte aquí de Efesios la relación entre los maridos y la mujer. Y eso también está relacionado con la relación del padre y su hijo. Y ahora nosotros vamos a continuar en el capítulo 6, donde el enfoque empieza con los hijos obedeciendo a sus padres. So, vimos primero que seamos nosotros imitadores como Dios y como su hijo, y vimos también esta relación entre el marido y la esposa. Y ahora continuamos y ahora Pablo sigue hablando sobre esta misma relación. Lo estamos viendo ahora, nos estamos enfocando lo que tiene que ver con los hijos y los siervos y vamos a continuar ahí. Empezando con los hijos. Nos dice los primeros 4 versículos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La relación de Dios, ¿verdad? Y Cristo se presenta también en la familia. El Hijo de Dios, como vimos en la vida de Jesús, descrita en los Evangelios, tuvo completa obediencia a su Padre. Los hijos y hijas de hoy han de ser un reflejo de esto. Si estamos conectados con Dios por medio de Cristo y tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros estaremos reflejando a Cristo. Cuando se dice recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Que se ha oído muchas veces por diferentes gentes, o que Dios nos dé el Espíritu Santo, lo que estamos pidiendo, y lo que el Espíritu Santo eso es el Espíritu de Cristo. Estamos pidiendo que Cristo muera en nosotros y tener y vivir por la persona de Cristo. Eso es lo que queremos cuando pedimos por el Espíritu Santo, tener y vivir la persona de Cristo. Al tener en Cristo viviendo en nosotros, nosotros reflejamos a Cristo y los hijos llegan a obedecer a sus padres, ¿verdad? Porque estamos viendo aquí la relación entre el padre o los padres y los hijos.
So, cuando tenemos a Cristo nosotros, estamos reflejando a Cristo y los hijos llegan a obedecer a sus padres. Igual como vimos en el capítulo anterior, donde dice que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Estamos ahora viéndolo entre la relación de los padres y de los hijos. Y eso reflejaría como Cristo obedeció a su Padre. Y nosotros los padres somos, que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, somos hijos de Dios y también obedecemos a nuestro Padre Celestial. So, igual como nosotros hacemos con nuestro Padre Celestial, también los hijos harán con nosotros, porque somos un reflejo de eso. Y los padres, como imitadores representantes de Dios a nuestros hijos y hijas, también dice que no lo provoquemos. Ellos los miran, los hijos nos miran a nosotros, o si no son padres, ellos miran a los padres y ellos aprenden de los padres. Nuestro carácter y ser refleja el carácter de Dios para ellos. Nosotros somos lo que ellos conocen como la autoridad en sus vidas más íntima, ¿verdad? Dependiendo de cómo somos con ellos, depende de la relación que se desarrolla, no solo con nosotros, los padres o ustedes, pero también con Dios. ¿Cuántos se han perdido o andan en camino de perdición porque el carácter de los padres fue la causa que los alejó a ellos de Dios? Cuando uno enseña un carácter malo, fuerte, que no es bueno, los hijos ven eso y por esa razón muchos se pierden porque reflejan lo que ellos aprenden de Dios, lo aprenden desde los padres. Y los padres tienen que tener cuidado cómo actuar con los niños. La disciplina justa los hará apreciarte, ¿verdad? Porque en otras palabras, esto no significa, lo que quiero decirles es que no significa que porque nosotros seamos de carácter como Dios, no significa que nosotros no debemos disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque también está el otro extremo. La disciplina justa, igual como Dios hace con nosotros, los hará apreciar a los padres y entender a Dios en la forma correcta. Continuando en versículo capítulo 5 al 8, nos dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. So, aquí nosotros estamos continuando con la misma idea, ¿verdad? Pero con otro grupo. Primero lo hicimos nosotros directamente con Dios, después los hicimos marido y mujer, después hijos a padres, padres y hijos, y ahora vemos aquí los siervos y los amos. Para muchos de nosotros, la mayoría del mundo, yo espero, pero todavía, aunque todavía existe, ya no existe el siervo y el amo, como parece decir aquí. La otra forma, creo que es la más correcta para nuestro tiempo, es verlo de empleado y empleador. Una pregunta que quiero hacer: ¿cuántos de nosotros trabajamos como si nuestro empleador es Cristo? ¿Cuántos de nosotros solamente hacemos lo mínimo sin importarle lo que le pase al empleador? En nuestro trabajo se estoy hablando. Otra forma de preguntar: ¿trabajamos sin importarle el beneficiar del lugar de donde trabajamos? Yo personalmente he visto personas donde se creen que el empleador tiene que trabajar para ellos, en el sentido que el empleador le debe a ellos, donde en verdad es la responsabilidad del empleado. ¿Es esto trabajar cuando nosotros trabajamos de esta forma? ¿Es esto trabajar con temor y temblor? ¿Trataríamos a Cristo de esta forma? Nos dice aquí con sencillez, ¿dónde está? Con sencillez de vuestro corazón, nos dice aquí. Voy a marcar eso, sencillez con vuestro corazón. Vemos aquí el contraste y también lo que significa esto en el próximo versículo, ¿verdad? Donde dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. La sencillez de vuestro corazón no es sirviendo de ojo.
no es tratando de agradar al empleador con palabrería, con falsedad. Al contraste es hacer el trabajo de corazón o en verdad, queriendo hacer el trabajo como si fuera para uno mismo, queriendo que salga bien y no solamente aparentando como que le importa el trabajo. No se trata de sobresalir con palabras, pero sobresalte en la obra. No solamente en palabras, pero que lo que hagas se sobresalte en la obra. Otra vez, entregándonos por el otro, en este caso, el empleador, como dice aquí, como siervos de Cristo. Algunas veces nosotros en ese mundo, y esto es duro de hacer, eh, esto es lo que quería decir es que algunas veces en este mundo, hacer esto, como siervos de Cristo, es duro de hacer. Hay un dicho en el inglés que traducido dice lo siguiente: la rueda chillante recibe la grasa. En el inglés es the squeaking wheel receives the oil. So, la rueda chillante recibe la grasa. En otras palabras, el que se queja más recibe la atención y los resultados que quiere la atención y los resultados que quiere muchas las veces. So, cuando chillan, a la persona que chilla más, en otras palabras, es que tiende a recibir los resultados que ellos quieren. Pero ¿es esto servir como Cristo sirvió, chillando y gritando y peleando por todo? ¿Es esto la forma de servir de buena voluntad? Ahora, no estoy diciendo que no nos podemos quejar cuando de verdad haga un problema, pero mire que no lo esté haciendo por razones egoístas, ¿ok? Cuando chillemos y si estamos gritando, que no sea por el egoísmo. También nosotros tenemos aquí la ley de oro en el versículo 8. En el versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y la ley de oro nos dice que nosotros mejor lo conocemos es haga al otro lo que lo que tú quieres que ellos hagan por ti o que te hagan a ti. Le haga al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. El bien que se recibe no necesariamente vendrá de a quien usted le haga el bien, como dice aquí. Eh, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor. En el mundo secular o del mundo, nosotros queremos este bien de la otra persona o de otra persona que nos dé a nosotros, pero el bien aquí viene de Cristo. Otra vez vemos en el versículo 6 que dice servir de todo corazón haciendo la voluntad de Dios. Vamos a poner aquí. Servir de todo corazón y Jesús, ¿verdad? Es el que te recompensará, conectándolo aquí con el versículo 8, porque es recibido por el Señor. Muchos en este mundo hacen cosas para recibir de este mundo y de los que ellos le hicieron el bien. El mejor beneficio que vamos a recibir en regreso no es de este mundo, sino de Dios mismo. Y termina el versículo estos con los amos y termina con los amos o el empleador, ¿verdad? Porque dice aquí sea siervo o sea libre, sea el empleado o el empleador, porque en este caso sea siervo o el amo y estamos hablando sino empleado y empleador. No abuse, hablando de los empleados ahora, no abusen de o el empleador, no abusen de sus empleados, los trabajadores. En el final del día, todos somos igual a la vista de Cristo. El maltrato, las amenazas y cualquier otro mal será regresado, aunque no veas la recompensa de tal acción en este mundo. Como vemos aquí en el versículo 9. Y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Cualquier mal que los empleadores hagan con sus empleados, Dios se lo va a recompensar en el día final. No estemos maltratando y amenazando a nuestros empleados. Aunque no vea la recompensa de tal acción en este mundo, las acciones malas de este mundo, en este mundo, así como nosotros somos recompensados por Cristo por el bien que hacemos,
Así nosotros también recibiremos de Cristo la recompensa por la maldad que hagamos. Continuando en el versículo 10 al 13, nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez dice aquí, fortaleceos en el Señor y vestíos en la armadura de Dios. Ok, ¿por qué en ese orden? Y lo que Dios quiero decirles, fortaleceos en el Señor primeramente y dice vestíos, vamos a poner esto aquí, y después dice vestíos de toda armadura de Dios. ¿Por qué en ese orden? Nosotros estamos viendo aquí una imagen de batalla en la cual estamos. Nosotros estamos en el ejército de Dios con Jesús como el comandante. En un ejército, el gobierno provee toda la armadura, ¿verdad? Cuando pensamos en el ejército aquí de cada país, ¿quién es que normalmente provee la armadura? Es el gobierno. Y los generales del gobierno son los que liderean y pelean con sus soldados, el que lleva al soldado a la guerra. Los soldados no son fortalecidos por el gobierno, sino por los líderes que el gobierno ha puesto. Vemos un ejemplo de esto con el pueblo de Israel. Cuando vamos a Josué capítulo 5, versículo 13 hasta el 15, nos dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Nosotros vemos a Israel haciendo preparaciones para pelear contra Jericó y se le aparece un hombre. Ese hombre, como vimos en el estudio de Jesús en el Antiguo Testamento, es el mismo Jesús. Es el príncipe de un ejército y ese ejército es el que le pertenece a Jehová o a Dios. Es el quien comanda el ejército. Este hombre es el que comanda el ejército de Dios. Nosotros estamos en una batalla espiritual, como vemos aquí en Efesios 6, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestiales. Todo lo que sucede en esta vida es el resultado de la guerra espiritual que está sucediendo alrededor de nosotros. Lo malo que vemos suceder en este mundo viene de la influencia y control de Satanás. Por ejemplo, vamos aquí a ver en Daniel 10, tengo un ejemplo aquí, versículo 13 y el versículo 20. Daniel 10 nos dice, versículo 13, esto es el ángel Gabriel hablando con Daniel, más el príncipe, cuando Daniel estaba oró por 3 semanas y por fin el ángel Gabriel vino y se presentó delante de Daniel y le está explicando, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vemos el versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con el príncipe y a terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Vemos aquí que nuestra batalla no se origina en las personas. En la realidad, todo lo malo que sucede desde nuestros propios pensamientos hasta las acciones malignas que se cometen son impulsos del enemigo, como hemos visto en Efesios 2. Para resaltar aquí un poquito más, para que no entendieron exactamente lo que se está diciendo aquí, el rey Gabriel no vino aquí para pelear contra los reyes, pero sino contra los príncipes.
Los príncipes son, hablando aquí, los ángeles, ¿verdad? Los ángeles malos. ¿Y quién fue que vino? Miguel, que es uno de los principales príncipes. Ahora, la interpretación de esto rápidamente, porque no estamos aquí para interpretar a Daniel. Cuando dice uno de los principales príncipes, lo que está diciendo es que es el príncipe número uno y es el príncipe principal de todos los príncipes. Y Gabriel, siendo un príncipe al mismo, porque es un ángel, él está ahí peleando con los príncipes que están tratando de influenciar las mentes de los reyes de Persia, y después iba a venir el príncipe de Grecia que son los ángeles que iban a venir a tratar de influenciar a Grecia, y él iba a estar ahí para tratar de influenciar para que sea como Dios quiere que sea. Estamos siendo, como estaba diciendo, nosotros estamos siendo atacados por todos los lados espiritualmente, cual nos causa a desobedecer los deseos de Dios. Y por eso Pablo nos dice que no, como dice aquí, que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y nuestro general de ejército, el Señor Jesucristo, nos dará fuerza y órdenes para vencer. Continuando el versículo 14 hasta el 18, dice aquí: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los actos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí ahora Pablo nos está dando una lista de la armadura de un soldado de su tiempo, y cada parte del uniforme tiene un propósito. Ahora, para que se lea un poquito mejor, voy a sacar aquí la palabra que me gusta, la palabra de todos los días, okay. La palabra de todos, de Dios para todos, que es la que Gustavo alguna vez se usa, que me gusta mucho. Vamos aquí a ponerlo aquí para enfocar un poquito más fácil, de 14 a 18. Y vemos aquí, ¿verdad? Lo siguiente. Vamos a tocar cada punto aquí que Pablo menciona. Primero habla de los ceñidos vuestros lomos como la verdad. Y vemos aquí que lo que está hablando es el cinturón de la verdad. ¿Ok? El cinturón es lo que aguanta, si nos ponemos a pensar de vestuario o de nuestra propia ropa, es lo que aguanta los pantalones en su lugar, ¿verdad? También esto afirma todo y ayuda a cargar todo lo demás. Pensando en un soldado, no solamente el cinturón aguanta los pantalones, pero también aguantan otras cosas y conecta todo a una parte central del cuerpo, que es el medio. Por ejemplo, algunas de estas cosas, especialmente en el tiempo de Pablo, tenemos la espalda o un cuchillo. También si miramos otros oficios que usan cinturones, ellos también cargan herramientas. Por ejemplo, una persona que trabaja como carpintero, construcción, etcétera, cargan también herramientas. El cinturón es como la base o en la que todo se sostiene. Todo lo que todo lo que esté conectado o sujetado en nuestra vida debe ser a base de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Después viene después viene la coraza de justicia. La coraza, dice aquí, bueno, también está así la coraza. Esto va alante del pecho, es el vestuario principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otra vez pensando en un soldado, aquí es lo que protege. Vemos que este vestuario es la justicia, y esta justicia es amarrada otra vez por el cinturón, porque si no estaría volando por donde sea. Cuando se pone hasta un soldado en día que se pone un chaleco y cualquier cosa, eso tiene a estar conectado, especialmente en el tiempo de Pablo, al cinturón para que no esté volando. Y esta justicia, porque representa la justicia, está amarrada por el cinturón, ¿verdad? Y el cinturón es la verdad, eso está fundada con la verdad. La justicia está, como dije, conectada y fundada en la verdad. Quiero mirar algunos versículos sobre la justicia que debemos estar vestidos y de dónde viene esta justicia.
porque recuerden que dice que nos pongamos la armadura de Dios. La armadura viene de Dios. Vamos a ver un poquito más de dónde viene esta justicia. Vamos aquí a... Aquí. Vemos aquí en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sabemos que el Evangelio que es la justicia de Dios. En Romanos 3:21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Otra vez, conectando aquí la coraza de justicia. Vamos a el próximo, quiero ver aquí, Romanos otra vez, capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La justicia es atribuida por Dios. Y vemos aquí en Romanos capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos el soldado, y Pablo está diciendo que te sujete de la justicia de Dios, poniéndose la coraza. Vemos que la justicia es de Dios, y seamos vestidos con la justicia de Dios, entonces. ¿Y cómo es que recibimos estas justicias? Esta justicia de Dios, ¿cómo es que se recibe? Como vemos en Gálatas 3, versículo 6, que no lo tengo aquí. Vamos a ponerlo un momentico. Sí, está aquí en Gálatas 3, 6. Oh, no sé. No se puso. Gálatas 3, 6 nos dice, así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo recibimos esta justicia? Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta justicia viene por fe, es lo que está diciendo ahí. Cuando el soldado va a batalla, regresando aquí a Efesios 6, cuando el soldado va a batalla, él tiene que confiar que su coraza le dará la protección necesaria. Y vemos que esta coraza también protege órganos principales del cuerpo para poder vivir. Así también la justicia de Dios nos protege y guarda hasta el día final si creemos en Él y lo que Él nos dio por nosotros. Lo siguiente que vemos es los calzados, ¿verdad? Versículo 15. Y calzado los pies. Los calzados son los zapatos, porque eso es lo que se pone en los pies. Y cuando ponemos los zapatos, continúa diciendo, con el apresto del Evangelio de la Paz. Y aquí la otra versión dice de anunciar las buenas noticias de la paz. Cuando ponemos los calzados nos estamos preparando para anunciar el Evangelio. Ningún soldado o nosotros mismos podemos ir muy lejos si no tenemos los zapatos adecuados para lo que vamos a hacer. Especialmente un soldado con todo ese peso extra y terreno difícil que tiene que atravesar. Predicar el Evangelio, predicar el verdadero Evangelio, especialmente hoy en día, cuando muchos han sido engañados por un falso Evangelio, no es fácil. Debemos estar preparados o prepararnos para esta obra difícil que hay que hacer, teniendo el fundamento correcto. Y ese fundamento lo podemos ver aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Nos dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Efesios 2:20 nos dijo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo cubrimos ya en el estudio de Efesios 2. No es que estamos fundados en los apóstoles, sino estamos fundados no estamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles, como que si los apóstoles son el fundamento. Estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles que ellos han puesto, y esto es
el que ningún otro puede poner, el fundamento que el que está puesto es Jesucristo. Hay muchos diferentes fundamentos sobre Cristo, pero solo uno es verdadero, ¿verdad? Y esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So, aunque haya diferentes fundamentos sobre Cristo, solamente hay uno, y este está basado en el conocimiento del Hijo de Dios. Como dice aquí en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6, otra vez con todo hablando de, tratando sobre todos estos diferentes fundamentos que existen en el mundo que son falsos, pues aunque hayas algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, como nosotros podemos ver hasta en el mundo cristiano, que hay diferentes dioses y diferentes señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual presento las cosas, y nosotros somos para Él. Y hablando de Jesucristo, el fundamento en cual debemos estar, el único Señor Jesucristo, que es un Señor Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. No ninguna otra fundación que no sea esa, que hemos ya cubrido bastante en otros estudios. Después tenemos versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe. Tenemos el escudo de la fe. El escudo es parte de la defensa. Cuando el soldado iba a pelear, muchas veces el otro lado disparaban flechas o dardos para tumbarlos antes que lleguen al objetivo. Ellos usaban el escudo para parar o bloquear estas flechas que caían sobre ellos. Igual el enemigo está constantemente dando sugerencias malignas para que hagamos cosas que no nos separen de Dios. Recuerden, todo lo que se hace es por influencia, la influencia que nosotros recibimos. Cuando nosotros nos separamos de Dios, nosotros caemos en pecado. El pecado no es solo el acto de hacer algo mal, sino es la separación a Dios que nos lleva a actuar en contra de Él. Es la decisión de separarnos o la condición de separación en la cual estamos, lo que nos lleva a pecar. Si andamos como Jesús, siempre en conexión con Dios, y no dejamos que nada nos separe, no habrá lugar para que el pecado se manifieste en nuestros miembros. So, comparen esta idea, lo que estoy diciendo, con Adán y Eva, que desde que fueron creados estaban en conexión con Dios, estaban juntos. Pero cuando Eva habló con la serpiente y decidió creer a Dios, decidió creer, no creer más en Dios y creer en lo que decía la serpiente, ella se separó de Dios y esa separación la liberó para que caiga en pecado. Igual Adán, que conociendo lo correcto, se dejó llevar por sus propios sentimientos, debe de traer esta situación a Dios, él también se separó y cayó en pecado, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Esto podemos verlo si estudian Romanos capítulo 7 y 8. Pueden ver que el pecado está en nosotros y la única forma de que no pequemos es teniendo el Espíritu de Cristo en nosotros para poder estar conectado a Dios. Lo siguiente que vemos aquí es el yelmo, o el yelmo, versículo 17. Tomar el yelmo de la salvación. El yelmo, como dice aquí en la otra traducción dice que es el casco protector que se pone en la cabeza. Es el casco de la salvación. La parte más importante en todo el cuerpo de un soldado y también cada uno de nosotros es la cabeza. Es lo más esencial que tenemos. Ahí tenemos nosotros lo más importante de todo el cuerpo y lo que gobierna todo nuestro ser. Tenemos ahí el cerebro. El enemigo, como se ha dicho, trabaja para destruirnos por medio de nuestra mente. Si el enemigo puede llegar a influenciar nuestras decisiones para que se hagan, estaríamos perdidos. Nuestra salvación está en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque nosotros lo que creemos y lo que hacemos viene de aquí, de la cabeza. Sin ella estamos perdidos. Necesitamos proteger esta parte del cuerpo con el casco de Dios. Debemos conocer a Dios. Debemos de creer en todas las promesas de Dios. Debemos estar seguros en Él, en nuestras mentes. Debemos creer lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que nos ha dicho? Juan 17, empezando aquí, Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, ¿verdad? Esto tiene que ver también con la salvación, lo que debemos tener en nuestra mente. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
santificarlos, en Juan 17, versículo 17, continúa diciendo, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Son las palabras que Jesús nos está diciendo aquí, que hay un solo único Dios verdadero, Jesucristo, quien él envió, que el único Dios verdadero envió. Conocer esto es la vida eterna. Estas palabras es verdad y es como somos santificados. Hechos capítulo 13, versículo 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Esto es otra cosa que no ha sido dicho de Dios que hay que creer. Romanos capítulo 9, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y el capítulo 15, versículo 8 de Romanos, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Estas promesas, esta verdad, es lo que Dios dijo que por medio de Jesús Él vino a confirmar. Y parte de eso, como se leyó en el capítulo 9, versículo 8, que no son los hijos según la carne, sino según la promesa, que son contados como descendientes. Vamos a hacer aquí, 2 Corintios. Esperen un segundo. En 2 Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, la promesa de Dios son sí, no hay ningún no. Si Dios prometió algo, Él siempre lo cumple. En Hebreos 6, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hablando otra vez, continuando hablando de lo que nosotros debemos creer, de lo que Dios ha dicho, vemos aquí en 1 Juan capítulo 5, versículo 9 al 12, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, siendo un corte, esta persona que no cree, creen que tiene el casco de salvación de Dios, para nada, porque el casco protege la cabeza y él no cree en lo que Dios ha dicho. Continuando, versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En 1 Juan capítulo 2, versículo 22 al 24, continúa diciendo, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que no tiene el casco de salvación de Dios no tiene este conocimiento en la cabeza. Y sabemos que hay una doctrina muy popular allá afuera, que casi todos se suscriben, que niegan al Padre y al Hijo. Y esto es anticristo. Continúa el versículo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Recuerden lo que vimos, la promesa, unos versículos anteriores, para ser hijos de Dios. Todos los que creen en que Jesús es el Cristo, esto es decir, que es el Hijo de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ¿verdad? Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién fue el que engendró? Aquí es una de las versículos más poderosos que en el español tiene, porque en la versión español, cuando dice, en el inglés dice que Jesús es engendrado, en el español lo quitan y ponen hijo unigénito. Pero aquí vimos que aunque la Biblia en el español, la traducción, han tratado de quitar esa conexión, vemos que Dios protege su palabra y vemos que, y todo aquel, cada uno de nosotros que ama al que engendró, quien es que engendró, el Padre engendró a su Hijo, ama también al que ha sido engendrado, que es Jesús, por el Padre, por él. Si nosotros no creemos que Jesús en verdad fue engendrado del Padre,
nosotros no amamos a Jesús. ¿Ok? Y primeramente hay que amar al Padre y segundo, entonces también amamos al Hijo. Pero en este mundo yo he visto que se han puesto todas las cosas al revés. 1 Juan 5.1, eso fue. Vamos a ver aquí 1 Juan capítulo 1, 1 al 3 y para terminar esta sección aquí. Lo que era este principio, porque recuerde que hablamos aquí en 1 Juan 2, versículo 24, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Vemos aquí 1 Juan capítulo 1, versículo 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos tocado este punto muchas veces. Vamos a continuar. En Efesios 6, continuando, no habla de la espada. Aquí la segunda parte 17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace una espada? ¿Verdad? Porque estamos hablando de la espada. ¿Qué hace una espada? La espada corta las cosas y también divide. Vemos esto en Isaías capítulo 49, versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Oseas capítulo 6, versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. A esta persona se le puso en su boca espada aguda, y con esta espada aguda, la espada aguda son las palabras que pusieron, son palabras, es lo que quiero conectar ahí. Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva e eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Apocalipsis 1, versículo 16, habla sabemos que está hablando de Jesús, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Al que se le puso la espada en Isaías 49, versículo 2, vemos que es a Jesús, que el que tiene la espada de dos filos. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y el 16, dice aquí, y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamos, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, ¿verdad? Y sabemos que Jesús es el que está hablando. Y versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. ¿Por qué todo esto? Porque ¿qué es lo que hace una espada? La espada corta cosas, divide, ¿verdad? Y vemos que la espada es la palabra. La espada, vemos aquí en Efesios, que es la espada del Espíritu, para corregir cualquier idea sobre el Espíritu, que como dice aquí, que la espada del Espíritu, alguna persona puede decir, oh, mira, esta es la espada del Espíritu Santo, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Puede decir, mira, esta es la espada del Dios Espíritu Santo. Lo que quiero decir, puede ser alguien que lo confunda. Los versículos que ya se dio, que deben dejar saber que esta espada es la palabra de Dios, no la palabra de otro. Vemos en Apocalipsis, como se leyó, que el que tiene la espada que sale de su boca es Jesús y no es otro. No es la espada de Dios el Espíritu Santo, sino es la espada del Espíritu o la espada de Jesús. ¿Okay? Otra vez conectando la idea que Jesús es el Espíritu, como nos dice Pablo en 2 Corintios 3:17. Jesús es el que tiene la palabra de Dios, por cual él usa para dividir el bien del mal. Pero aquí, podemos ver esto hasta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver aquí una cosa que quería enseñarles a ustedes. Isaías capítulo 49, versículo 2. Otra vez dice, y puso mi boca como espada aguda,
me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y ahora tocamos Salmos. Bueno, vamos a tocarlo aquí para llegar. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Ahora vamos a conectar eso aquí un ratito. Vemos que hay alguien, regresando a Isaías 49:2. Déjame poner aquí otra vez la palabra de todos los días, para poder entender aquí un poquito más lo que se está viendo. Ok, ahí está. Aquí estamos, en Isaías 49. Vemos que aquí a alguien, pues se le puso en su boca una espada aguda, ¿verdad? Vemos que esta persona es puesta como saeta bruñida. Y la saeta bruñida, ¿verdad? Dice aquí, en la palabra de Dios para todo día, es la misma cosa que decir una flecha pulida. Saeta bruñida es una flecha pulida. Y esta persona que eh, dice aquí, me convirtió en una flecha pulida, fue escondido en el aljaba de que hizo todas estas cosas. Muy interesante que vemos en Salmos 127, versículo 4 al 5, que compara las flechas con hijos, ¿verdad? Cuando dice aquí, ah, ahora se desapareció aquí la... Salmos 127. Ok, ya veo lo que sucedió. Vamos a quitar esta versión para poder ver, ya que saben lo que es. Vemos que hay una comparación de las flechas pulidas, ¿verdad? Que son saetas bruñidas. Vemos que en Salmo 127, 4, 5, estas flechas son conectadas con hijos. Cuando dice, así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Que lo que se pone en la aljaba, se ponen estas flechas. Entonces, llenar su aljaba con hijos, ¿verdad? Entonces, la flecha se compara con hijos. Um, y estas flechas, vemos aquí en Salmos 127, 4 al 5, está en su aljaba o su hogar. En otras palabras, en Isaías 49, versículo 2, Jesús es una flecha pulida. En otras palabras, es lo que está diciendo que es un hijo que está en la aljaba de Dios o en el hogar de Dios. Y se le puso en su boca una espada aguda o la palabra de Dios. Jesús, desde el Antiguo Testamento, siempre ha sido el Hijo de Dios. Vamos a ver aquí Hebreos, no tengo aquí Hebreos, versículo 13 al 8. Vamos a ponerlo aquí un momentico para... Eh, como dice aquí en Hebreos, versículo 13, capítulo 13, versículo 8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, Jesucristo, si reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento y decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios en el futuro, después del Nuevo Testamento, Jesucristo también es el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesucristo siempre ha sido el Hijo de Dios en toda su existencia. Y como vimos en Isaías, y en Salmos, él es como la flecha, como el hijo, en al par, o en el hogar, o en la familia de Dios. Regresando a Efesios, versículo 18, siempre dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siempre debemos estar orando y suplicando en todo el tiempo en el Espíritu. Hermano, Diga, Gustavo. solo quería hablar de una cosa aquí cuando
cuando la fe no está firme, Ujú. a- se tiende a cometer ciertos errores de pecado. Ya. Tenemos un ejemplo aquí en Deuteronomio capítulo 4. Ah, deme un segundo. Deuteronomio, capítulo Capítulo 4. 4. Ujú. Sí. Dice aquí en el ¿Qué verso versículo? 9. Verso 9. Ahí está. Bueno, el capítulo tiene el principio con Moisés exhorta la obediencia y vamos a Ujú. ver la parte donde dice la experiencia de Israel en Horeb. Dice, ¿verdad? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Ahora, respecto a todo esto, ¿verdad? Ujú. Hay una advertencia contra la idolatría que sigue diciendo, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Y sigue diciendo más. Pero ahora bien, quisiera llevarlos también en el libro de Éxodos, capítulo 32, porque esto nos muestra a nosotros cuando no hay una firmeza de fe, cuando no nos vestimos de la armadura de lo que estamos viendo en Efesios, es que caemos en los errores, pero sin darnos cuenta que estamos pecando a través de esos errores. Dice aquí en el versículo 5, bueno, veamos lo que dice el verso 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora, aquí podemos notar que el pueblo cometió este gravísimo error. Primero, vimos en Deuteronomios
que cuando Dios habló con ellos, no vieron ninguna imagen. Ahora ellos cuando ven que Aarón hizo lo que ya tenía el becerro, entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Pero si el quien sacó al pueblo hebreo o el pueblo de Israel de Egipto fue Dios Jehová, porque ellos salieron, porque ellos dijeron que estos son tus dioses. Y aparte de eso, Aarón edifica el altar y después dice, mañana será fiesta para Jehová. De que como hoy en día que hay tantas congregaciones, muchos pueden hablar de, de la palabra de la palabra de Dios, pero no hablan del fundamento correcto. ¿Ya? Y se está cometiendo un error que es idéntico a lo que aconteció aquí con Aarón en el desierto. Porque siendo él el que estaba a cargo del pueblo, él cayó. ¿Ya? El poder del enemigo es tan poderoso si nosotros no, si nosotros no nos vestimos de la armadura de Dios, como lo que dice en Efesios. Si nosotros no oramos constantemente, no vamos a tener, debemos de tomar en cuenta que no vamos a prevalecer, que no vamos a permanecer contra las hechanzas, contra los engaños del enemigo. Aquí tenemos un claro ejemplo. No sé si esto vaya a caer al punto a lo que estamos viendo en Efesios, pero esto es lo que es como una muestra, un ejemplo de lo que puede suceder cuando no se permanece firme en esa fe, cuando uno no edifica sobre el fundamento verdadero del Evangelio. Sí, espero que se oyó todo eso bien. Yo lo oí, pero espero que el que vaya a oír esto después lo pueda oír bien. Prácticamente todo lo que tú dijiste, si pudiera yo cogerlo y llevarlo desde el principio, y, como lo que se te estaba hablando, prácticamente todo lo que tú acabas de decir es como un resumen, el resultado de todo lo que se está diciendo. Y lo vemos aquí, como tener eso en mente mientras que se daba el estudio. En otras palabras, si quieren, oigan esto y regresen al estudio y véanlo de nuevo con esto en mente. Ah, pero sí, no, está muy bueno. Es un buen ejemplo de todo lo que se ha dicho aquí en lo que tú has presentado, lo que traíste ahora para nosotros oír. El, Continuando aquí, para ya ir terminando, porque sé que el tiempo está caminando. Terminamos entonces con la madura de Dios, ¿verdad? Y terminamos en oral, ¿verdad? Con lo que decía aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, etcétera. Y siempre, en otras palabras, siempre nosotros hemos orar y suplicar todo el tiempo en el Espíritu. ¿En el Espíritu de quién? De Cristo. El siguiente versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuando el misterio del Evangelio, ¿verdad? Antes de seguir, este versículo, qué bueno si todos nosotros podríamos vivir este versículo que se leyó. Nosotros debemos orar para poder saber, igual como Pablo hizo, hablar para poder saber qué decir y poder dar el evangelio a otros, especialmente cuando es duro, especialmente estos últimos días. Continuando el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que de nuevo hablé de él como debo hablar. Ah, Vamos, el versículo 19-20, vamos a verlo de la otra traducción. Dice, oren también por mí para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debe hacerlo sin miedo. Por eso es que nosotros está diciendo que debemos nosotros también poder vivir este versículo. No solamente que oren por nosotros, pero nosotros también orar para poder darle el evangelio. Y nosotros debemos también, como dice el versículo 20, tratar de ser embajadores de Cristo en toda situación, igual como es lo que Pablo estaba pidiendo. Entonces, el último versículo aquí, ya las salutaciones finales, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos,
y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. So, por medio de la carta, por medio de este mensajero que Pablo manda, para que nosotros podamos saber lo que Pablo quiera para nosotros. Paz sea a los hermanos y amor con fe del Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sean con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Sabemos aquí que otra vez, como todas las introducciones de las cartas de Pablo a todas las iglesias y también las despedidas, vemos que siempre empieza y termina con los únicos dos seres que son que debemos estar adorando, que son worthy, se me olvidó cómo se dice la palabra ahora en español. Digno. Son dignos, gracias. Son dignos de adoración de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que es su Hijo. La gracia sean con todos los que amen a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. No hay ningún otro de que debemos adorar. Entonces aquí terminamos ya con Efesios capítulo 6, terminamos la carta a los Efesios. Espero que les fue una bendición y pudiera aprender algo nuevo en cada uno de estos videos que hemos hecho sobre esta serie. Espero que tengan una feliz semana a los que vean esto el sábado o donde estén. Y antes de continuar, vamos a tener una oración para poder terminar ya esta serie. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio que hemos hecho, gracias por poder terminarlo. Y tú has estado con nosotros, guiándonos en cada paso. Te pido que este estudio, esta serie completa, pueda ser de bendición para los que lo vayan a ver en el futuro, igual como ha sido para nosotros, y que pueda ser de edificador, otra vez no para nosotros, sino también para lo que podamos nosotros alcanzar. No hablo de nosotros que estamos aquí, y no estoy hablando de lo que están viendo. Bueno, específicamente estoy hablando de lo que están viendo, que ellos puedan también alcanzar a otras personas con la información que se ha presentado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Los veo entonces en la próxima serie, en la próxima vez que nos reunamos.